muchas gracias por sumarse en esta posibilidad que nos hacemos en estos días un tanto precipitados desde el punto de vista de la acción en el mes de Elul, que ya nos ponen en la cara, en el frente de nuestros días a Rosh Hashanah, a hacer el Yemei Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento. El cuarto capítulo que hemos comenzado a estudiar de la Megilá, el anteúltimo, les recuerdo, hablaba acerca, en términos general, de lo que se denomina Moraot HaHurban. Moraot HaHurban quiere decir todo lo que representó el temor, el pánico, el desasosiego provocado por la destrucción. Y la Megilá lo relata en forma realmente dramática. Los primeros 10 pesukim de este capítulo cuarto hablaban de lo que fue algo inconcebible, pero que lo vimos nuevamente en escenas en el mundo en general y en la época de la Shoah, del terrible llamado Holocausto, por la humanidad del pueblo judío en Polonia y en Alemania. El hambre representaba obviamente uno de los escenarios más dramáticos que le cupo vivir al pueblo judío. Luego avanza hablando acerca de la destrucción de la ciudad y el reinado, y al final una plegaria, la esperanza para que el Kadosh Baruj Hu envíe también su porción de vida a los enemigos, y fundamentalmente la plegaria por el rezo de la Geulá, la redención del pueblo de Israel. Estábamos entonces en este capítulo cuarto compartiendo ya los versículos 15, 16 y 17. Vamos a abrirles entonces la Megilá para que todo el mundo pueda compartir este escenario. Habíamos llegado, como ustedes ven, hasta la letra Ain en general, por eso lo marqué aquí. Quiere decir, en este capítulo también está organizada la Megilá de acuerdo al Aleph Bet. Entonces vamos yendo de la Aleph hasta la Bet, hasta la Gimel, etcétera, hasta la última letra. Lo vimos entonces como el sentimiento del profeta, porque se atribuye, como ustedes recuerdan, esta Megilá al profeta Jeremías. Los sentimientos del profeta traducido a la gente es Pene Hashem Hilekam. El versículo 16 dice: el rostro de Hashem los dispersó. Lo Yosif les habitam. Quiere decir, no volverán a mirarlo más. Esto habla del sentimiento, por un lado, que transmite el profeta frente a una realidad que era dramática y no era solamente el ocultamiento del rostro de Dios, sino la ruptura definitiva de un vínculo que siempre fue un vínculo de aproximación, de kirbá, de cercanía y no de lejanía, no de distancia. Sin embargo, el rostro de Hashem los dispersó, quiere decir, la acción del Todopoderoso hizo, obviamente, de dispersarlos, ¿no? Y vieron ustedes que aquí, en este pasuk, nos encontramos con un fenómeno muy interesante, porque esto no sé si lo comenté la clase pasada, pero aquí nos encontramos con que en este pasuk tenemos aquí la letra Pei. Todos sabemos que después de la Samach, que estaba acá, Sur, en el versículo 15, viene la letra Ain. Sin embargo, aquí figura la letra Pei primero. Dice, así como pasó también en la Quiná del segundo capítulo y en el tercer capítulo, perdón, viene la letra Pei antes de la Ain. Ustedes se preguntan por qué. No, no hay un por qué. Simplemente, eventualmente, es como que para marcar una diferencia y para marcar un escenario que vuelve a ser un escenario muy triste, que es como el Todopoderoso, ¿no es cierto?, es el que los ha dispersado entre los pueblos, y tal vez la contigüidad con el versículo anterior, que habla sobre esos pueblos, esas gentes
clamaban a ellos, quiere decir, les gritaban a los judíos, los condenaban en los territorios de su exilio. Apartaos, inmundos son, apartaos, apartaos, no les toquéis. Y obviamente, cuando huyendo, decía el versículo 15, andaban errantes, aún entre los paganos se decía, no han de morar más aquí. Este escenario del desapego, del desarraigo, entonces parecería ser que el versículo 16, viene a justificar no el poder del enemigo en cuanto a lo que representó la dispersión del pueblo judío. La consecuencia del exilio no es una consecuencia del enemigo, sino es una causa de Dios. El rostro de Hashem los dispersó. Lo Yosif le habitan, porque él no volverá a mirarlos más, ya casi sin esperanza eventualmente. Y por eso dice, no respetaron la persona de los sacerdotes y de los ancianos no tuvieron lástima. Quiere decir que aquí, obviamente, el escenario que marca la Megilá, que nos denuncia el profeta, es que por un lado no hay mayor castigo, no es el exilio el mayor castigo, sino el hecho de que no puedan volver a recibir esa mirada, comillas, del Todopoderoso, ese desapego, ese desarraigo, esa ruptura. Pero todo eso también, obviamente, habla del otro desarraigo, del otro desasosiego, del otro desapego. Porque estando en esas tierras ajenas, ¿qué hicieron los pueblos, los gentiles, los paganos? Dice, no respetaron la persona de sacerdotes y tampoco los ancianos tuvieron lástima de ellos. Quiere decir que en última instancia los sacerdotes, que bien podrían haber sido la última esperanza para una nación en el exilio, de poder recuperar parte de la espiritualidad y de mantenerse un poquito fieles a su tradición, o conjuntamente con los ancianos, que son los portadores un poquitito de la memoria del pasado y de la experiencia que uno puede sumarse a lo que es, a la expectativa, a la esperanza del futuro. Lamentablemente, el exilio llevó a romper con todo eso. Y entonces nos encontramos con un doble desarraigo. Por un lado, nos sentimos mi paneja esater, como dice Caín, a Dios, una vez que es llevado al exilio. Dice, ¿cómo puedo hacer para vivir lejos y a ocultas de ti? Que Dios se oculte de mí es una realidad, pero que yo viva oculto de Dios es casi imposible. Y sin embargo, esa fue la realidad. Pero por otro lado, en el desamparo del galut, del exilio, nos encontramos que aquellos referentes, como podrían ser los sacerdotes o los ancianos, han perdido también la referencia porque son maltratados, son humillados delante de toda la nación. Ese es el estadio al cual se llega al máximo de dolor y de conmoción en este escenario. Y ahora volvemos a la letra Ain. La letra Ain dice, Odenu tijlena en el... Con todo esto, nuestros ojos desfallecían el esratenu Abel, de esperar nuestro vano socorro. Betzipiatenu tzipinu, en nuestra esperanza aguardamos el Goy lo Yoshia, a una nación que no nos podía salvar. Esto es para que entiendan ustedes ahora ya no la situación de cómo se empieza a deshacer la esperanza. Entonces decían, Odenu tijlena enenu, que quiere decir, aun cuando estábamos viviendo esta situación de tanto mal, de tanto desarraigo, todavía teníamos una esperanza. La palabra tijlena enenu quiere decir que nuestros ojos esperaban por ayuda. Los ojos representan una mirada que avisora no solamente el presente, sino fundamentalmente la intención de poder mirar al futuro. Entonces decían, Odenu tijlena en el todavía
cuando estábamos en medio de todo ese desarraigo, desamparo y mal, todavía nuestros ojos estaban ansiosos de poder, tijlena, dice, es la ansiedad, a veces por ver un poco de ayuda, perdón. Pero vimos que todo eso, dice, lamentablemente, Betzipiatenu Tzipinu, perdón, Ereseratenu Havel. O sea que la expectativa que teníamos para la ayuda, Ezra, fue vana, quiere decir prácticamente inexistente. No había, obviamente, ayuda de parte de ese pueblo extranjero, pagano, que vino hacia nosotros. No podíamos esperar su ayuda. Esto es ya encontrarse en manos de nadie. Por un lado, el Dios que no los ve ni los quiere salvar, y el enemigo que solamente desea su mal y no respeta a sus hombres. Por lo tanto, la esperanza es en vano. Y por eso dice, Betzipiatenu Tzipinu, el gol Yoshia. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no podía salvar. Y esto es, obviamente, cómo se encuentra la realidad de un pueblo en su exilio, donde no tiene en quién apoyarse, no tiene en quién basarse, en quién poder sentir que hay una mano que lo puede ayudar. Y así es entonces como llegamos a la letra Tzadi en el versículo 18, en este anteúltimo capítulo, que es realmente dramático en cuanto a lo que representa su testimonio, porque el testimonio del profeta es no solamente su sentimiento, sino fundamentalmente todo lo que está recogiendo, ¿no?, de los sentimientos populares de las personas en el exilio, tanto aquellos que están fuera absolutamente de la tierra de Israel, como aquellos que han quedado dentro, pero básicamente sin siquiera un palmo de territorio bajo sus pies que les sea propio. Entonces, los tres últimos versículos que vamos a leer tienen que ver con todo lo que es la performance tan negativa del oyev, quiere decir del enemigo. Dice el Naví, Tzadu Tze'adenu Milechet Birchoboten. Acecharon nuestros pasos, de modo que no podíamos transitar por nuestras calles. Estaba hablando del exilio interno de Israel. Karav Kitzenu, se acercó nuestro fin. Maleu Yamenu, se cumplirán nuestros días. Kiva Kitzenu, porque ha llegado nuestro fin. ¿Cuántas veces repiten la palabra fin? 2 veces en la misma palabra, en el mismo renglón, prácticamente sin esperanza, sin ayuda. Por lo tanto, obviamente, Tzadu Tze'adenu. La tzud, en hebreo, no es solamente acechar, sino que tendieron una trampa. El enemigo, obviamente, es como que pusieron trampas en nuestras piernas y por lo tanto nos impidieron de caminar en nuestras propias calles. Acecharon y nos impidieron caminar. La sensación que tiene el pueblo judío ya en su tierra es el fin. Kitzenu, ketz. Ketz quiere decir el final. Y por lo tanto dice, se acercó, como ustedes ven, se acercó nuestro fin, la primera vez. Se cumplieron nuestros días porque ha llegado nuestro fin. Y esto es sensiblemente doloroso. Sentir que se ha terminado, que ya no hay más después de esto. Por lo tanto, la puranut, la destrucción, el desconsuelo, obviamente, ya llegó a su máxima expresión. No es que el enemigo pudo, sino que el pueblo ya no estaba en condiciones de poder superar tremendo golpe que había recibido ya con la destrucción de su santuario. La letra Kof, en el versículo 19, nos dice, Kalim ayurot fenu minishre shamay. Vaya, más veloces eran nuestros perseguidores que las águilas del cielo. Difícil comparación, porque las águilas son muy veloces. Y así como, obviamente, Akadosh Baruj Hu nos sacó de Mitzrayim, al Kanfenesharim, sobre alas de águila. Eso no solamente por lo rápido, por lo ágil,
sino por el despliegue de sus alas enormes, con las cuales bajo ellas tiene a sus polluelos protegiéndolos. Aquí dicen los enemigos, eran más ágiles que las águilas en sí. Y esto obviamente tiene que ver con lo que vamos a leer este Shabbat también en Perashat Kitabo, una perashá compleja, difícil, pero para que ustedes entiendan lo que Moshe Rabbeinu advierte en esta tojajá, en esta reprimenda, que son 98 maldiciones, no tengan miedo. Es la descripción de lo que ocurrirá si no. Así como hay bendiciones, que es la descripción de lo que ocurrirá si sí. Si voy a estar comprometido con una idea, con un pacto, pero también si no, hay un camino alternativo, que es lo negativo. Y entonces en ese camino negativo, Moshe advierte en Perashat Kitabo, precisamente hablando de estos tiempos, tal vez, o de otros, Isa Hashem aleja Goy Merajok. Dios habrá de traer un Goy, un pueblo desde lejos. Kasher Idee Anasher. Así como el Nesher, obviamente el águila, sobrevuela sobre sus enemigos. Y obviamente, si muchos imaginan, aquí estamos hablando de Babilonia, ¿verdad? Pero ¿cuál era el símbolo del Imperio Romano? Aquel que nos llevó prácticamente al desamparo total, a este exilio de 2000 años. Era el águila, ¿no? El águila que representa el que está más alto de todos. Y entonces eso lo anuncia Moshe Rabbeinu en esta perashá, en las maldiciones que están en Kitabó. Quizá Hashem aleja Goy Merajó, que ese Goy, ese pueblo desde lejos, está equiparado eventualmente con el águila. Por lo tanto, la dificultad es que no hay lugar donde escapar, porque el águila desde arriba lo visualiza todo. Alejarim de la Kuno, Bamidbar Arbulán. Nos dice entonces el versículo 19, nos dieron caza sobre las montañas, nos tendieron emboscadas en el desierto. No hay lugar donde escaparse, ni en las altas montañas, ni en las bajas montañas, ni en los resquicios de las montañas, y mucho menos el desierto al desamparo. Por lo tanto, aquí la montaña representa un lugar, eventualmente, que en el desierto de Yehudá, en las afueras de Jerusalén, era casi un lugar de privilegio donde poder ocultarse. Así fueron lugares de refugio, obviamente, cuando se tenía miedo de los enemigos y de los perseguidores. El ejemplo claro está de los esenios, los Sisiim, que fueron a vivir a las cuevas de Qumran. Y uno sabe que en las proximidades de Yamamelach, el desierto de Yehudá específicamente, están allí esas cuevas que están escarpadas en las montañas, excavadas, perdón, en las montañas, y allí vivió una comunidad protegida tras la montaña. Otros recordarán lo que es Metzadá, cómo los judíos lograron sobrevivir allí más de 3 años a las fuerzas romanas, que no podían acceder a esa fortaleza. Y eran el desierto y eran la montaña. Estos lugares que naturalmente se transformaban en la defensa natural de la persona, ya no eran posibilidades para ellos. El pueblo de Israel ha caído presa de esa realidad. Y entonces, obviamente, llegamos al versículo 20, donde la Reish, la antepenúltima letra del alfabeto, es Ruach Apenu Meshiach Hashem, Nilekat Beshechitotam. El aliento de nuestra vida. ¿Quién es el aliento de nuestra vida? El ungido de Hashem. ¿Quién es el ungido de Hashem? El Mashiach. Mejor, Mashiach Hashem. Nilkat Beshechitotam. Fue tomado en sus hoyos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Asher amarnu betzilon y Gieva Goim. De quien pensábamos, a su sombra del Mashiach, viviremos entre las naciones. Había una esperanza. Entonces se está hablando aquí en la Naví de un concepto muy claro en la tradición judía, que ya en la Nebuá, en la profecía, alcanza una de sus mayores manifestaciones y definiciones. Así como Yirmiyahu aquí habla del Mashiach,
También el profeta Isaías, en su capítulo 11, hablará estrictamente del Mashiach y de toda la esperanza. Lo llaman aquí Ruach HaPenu, es decir, es nuestro aliento de vida, Mesías Hashem, el ungido de Hashem. Nace nuevamente aquí toda una concepción que tiene que ver con el Malchut Beit David, con el reinado de la casa de David. Esa es la esperanza que se está prácticamente desvaneciendo. Recordemos que estamos hablando aquí de Malchut Yehuda, del reinado de Yehuda, Jerusalén y Kodesh, el Bet HaMikdash. Todo eso ha permanecido porque la voluntad de Dios fue jurarle, comillas, fidelidad a la casa de David. Entonces, el rey de la casa de David, dicen ellos, el ungido de Hashem, Mesías Hashem, que era tan importante como el aliento de nuestra vida, el alma, donde la vida del pueblo dependían de él, como lo dice el profeta Yeshaya, eventualmente, Nilkat b'shechitotam. Ese fue tomado en sus shechitot. ¿Qué quiere decir? Bashahat shelaem. Quiere decir el concepto de que fue atrapado, obviamente, en sus malos caminos, quiere decir en sus pozos, por eso dicen sus hoyos, en esos pozos cavados en la tierra. Y como que fue atrapado por esos lugares. Y entonces, ¿esos pozos para qué estaban hechos? Estaban hechos para que el enemigo no pudiese avanzar sobre la ciudad. El mismo Mashiach, Tzidkenu, fue atrapado en esos mismos pozos. Y entonces aquí obviamente nace ya la desesperanza. Dice, en general, los parshanim, los comentaristas, hablan de aquí de un rey en particular, que fue uno de los reyes más benignos del pueblo de Judá, llamado el rey Yoshiao. Muchos hablan de ellos y de él, fundamentalmente porque hizo una revolución en el seno del pueblo judío de retorno a Hashem. Y por eso sus días, que son los antepenúltimos días del reinado de Yehudá, días, me refiero a años, representaron tal vez el cambio positivo para una población. Otros comentaristas, en este caso el Rashbam, creo que es el nieto de Rashi, se refiere a que el aliento de nuestra vida, el Mesías Hashem, era Gedaliah ben Ahikam. Ahora que estamos cerca de Rosh Hashanah, sabemos que el día 3 de Tishrei, después de los primeros 2 días festivos, viene el ayuno de Gedaliah, Tzom Gedaliah. Y Gedaliah ben Ahikam fue la esperanza, porque lo nombró el rey babilonio como un gobernador en Yehudá, descendiente de la casa de David. Y hubo un magnicidio. El primer magnicidio de la historia fue cuando se levantaron un grupo de judíos contra él y lo mataron. Junto a él a los soldados de Babilonia que lo protegían. Y ya a partir de allí, todo el desamparo, la destrucción definitiva y el exilio definitivo. Y esa fue la esperanza, de quien pensábamos a su sombra viviremos entre las naciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros esperábamos acogernos a su sombra, a su protección, quiere decir. Y de esa forma, Él nos iba a defender, aún de manos de los gentiles. Y esto es lo triste. Este es el mayor cargo del desamparo. En este punto, aquí prácticamente ya nos deja a nosotros en el desaliento total la Megilá. Y los últimos 2 versículos, que son versículos 21 y 22, obviamente, ya es una plegaria la Shin, aquí en el versículo 21, y la Taf en el versículo 22. Dice el versículo 21, Sisi besimhi bat Edom, regocíjate y alégrate, oh hija de Edom, Yoshevet be'eretz Utz, tú que habitas en la tierra de Utz, no en la tierra de Dios,
Vamos a poner aquí la palabra correcta, la tierra de Uz. Se escribe con Ain, por eso le pusimos una coma anterior. Bueno, ven como a veces hay errores en las traducciones, ¿no? En la tierra de Uz. Enseguida vamos a explicar. Gamalai Tabor Kos. Dice, aquí también pasará el cáliz, el vaso, la copa. Tishkeri, petit ari. Te embriagarás y te desnudarás. Aquí aparece, obviamente, hablándonos sobre la hija de Edom. ¿A qué se refiere aquí? Dice, ahora estás contenta, ahora estás feliz, ahora estás disfrutando, pero tienes que saber que esa copa pasará por ti también. El ayón sisi besimji, sazón besimja, es un regocijo doble. Pero esta advertencia es ¿para quién? Para Bat Edom, la hija de Edom. Por cierto que la hija de Edom, ¿a quién se refiere? Se refiere a un pueblo, el edomita. En la Sagrada Torah me pidió el Shabbat pasado que no debo. Lo te ta'ev edomí, no abominarás al edomita. Que ajijahu, porque es tu hermano. Edom pagó con creces negativamente al pueblo judío. Edom son los descendientes de Esaú. En la proyección histórica, la Gemara asocia los sabios del Talmud a Edom con Roma, que es el imperio, obviamente, de todo lo negativo, y que obviamente hizo de Israel un andrajo prácticamente, una destrucción total. Entonces habla aquí a la tierra de Edom y la llama la tierra de Uz, porque uno de los habitantes más antiguos del pueblo edomita, de la tierra de Edom, ¿no es cierto? Era un hombre llamado Uz ben Seir Ajorí. Y esto lo sabemos no por la historia, sino porque Bereshit, entre los descendientes de Esaú, porque estamos hablando aquí, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, está mencionado toda la descendencia de Esaú en Bereshit 36, para que sepamos, obviamente, que tenemos una base aquí. Entonces dice, tú que habitas en la tierra de Uz, para darles una mayor referencia, hay un libro en los que tuvimos, que es el libro de Iov, conocido como el libro de Job, pero es Iov, Aleph, Yud, Vav, Bet, Iov, que no habla precisamente de un hombre judío, sino un hombre de las naciones. Ishaya Be'eretz Outz, Iov Shemo. Un hombre había en la tierra de Uz. La tierra de Uz no es una tierra inexistente, no es un fantasma en la terminología bíblica. No, 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 está allí, allende el Jordán, hacia el sur-este, está allí la tierra de Edom, el lugar donde habitaban los edomitas. Sisi besimchi bat Edom, yoshevet be'eretz Uz. Regocíjate y alégrate, tú que habitas en la tierra de Uz. ¿Por qué? Gamalaich ta'abor kos. Dice, ¿sabes qué? Llegará el tiempo en que también el vaso de la destrucción, de la furia, del enojo, también pasará por ti. Y también tishkeri, te vas a embriagar de ese vaso hasta la borrachera total, pero también titari. Y cuando te emborraches, te vas a desnudar. Quiere decir, quedarás al desnudo. En última instancia, aquí vemos todo lo que es, lo que pasó con Noah, ¿se acuerdan? En el comienzo de la creación. Pero aquí está hablando el profeta Irmiau a los hijos de Edom. Si bien el enemigo de turno es Babilonia, pero Babilonia tiene muchos socios, y los que no eran socios de Babilonia se disfrutaron tanto el desarraigo y la destrucción del pueblo judío como el mejor Babilonia. Entonces, en última instancia, llegamos aquí a una realidad en donde obviamente la sensación es no solamente el desamparo y el desarraigo, sino también la esperanza de que haya justicia. Y por eso
la esperanza llega al final, en la letra Taf. A pesar de todo lo que hemos leído del hambre, de la muerte, del desaliento, del desasosiego, de la dispersión, del ocultamiento de Dios, de la hazaña del enemigo, la pérdida tal vez del ungido, del Mesías Hashem, llega el momento en el cual el Naví Irmiau dice en el versículo 22, la letra Taf, Kam abonech bat Zion. Oh hija de Zion, se acaba el castigo de tu iniquidad. Lo Yosif le aglotej, no te llevará separado, más en cautiverio. Pakad abonech batedom, visitará, ahora vamos a ver qué significa, visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, vuelve la hija de Edom, para que vean aquí cómo se refiere a las ciudades, a las provincias, a las capitales. Las ciudades cobran vida, pondrá al descubierto tus pecados. Por lo tanto, mis queridos y queridas, tiene que ver aquí el llamado a poder tener la esperanza de que se terminó ya el pecado de Sion. Ya llegó con tu transgresión está terminando, ya tus sufrimientos han marcado todo lo que es el proceso de un pasado que ahora se empieza a conjugar con la Geula. Por lo tanto, el profeta Yeshaya nos dijo en su capítulo 40, Kimale'a Seba'a Nirza Abona, Kilakha Miyad Hashem Kiflaim Bechol Hatotea. Nahamu a mí. Hace 6 semanas atrás empezábamos las 7 semanas del consuelo. Y allí el profeta Yeshaya dijo, Kimale'a Seba'a, ya colmó sus dolores. Nirza Abona, su pecado ya fue aceptado en los altos cielos. Kilakha Miyad Hashem Kiflaim, recibió el doble de castigo, ¿no? Y por eso, Bechol Hatotea, por todos sus pecados. Por eso, el concepto del doble consuelo, Nahamu, a mí. Y este es el primer escenario en el cual estamos ya sintiendo, como el profeta Irmiyahu va a ser quien anuncie que el exilio de Babilonia va a durar 70 años, no más. Después de ello, ya llegará el tiempo en el cual Am Israel volverá a su tierra, y efectivamente así lo fue en Shivat Zion. Por eso dice, Lo Yosif le aglotej, no te llevará más en cautiverio. Por lo tanto, esos pecados que te provocaron a ti irte al exilio, entonces ya no volverás al exilio. ¿Por qué? Pakad abonech, dice el profeta, Batedom, en contraposición, Hashem Poked. Poked quiere decir no solamente que recuerda, sino que cuando recuerda, viene a efectivizar esa acción del recuerdo. Si el recuerdo es para bien, entonces es una acción positiva. Y si el recuerdo es para mal, será una acción muy negativa. Acuérdense nada más que todo el mensaje que cubrió la esperanza, la expectativa de lo que fue, de lo que fue la salida de Mitzrayim, Geulat Mitzrayim, la redención de Mitzrayim, era que quien viniese a hablar al pueblo, a los ancianos y al pueblo en nombre de Hashem, tenía que venir con 2 palabras, Pakod, Pakadeti. Pakod, Pakadeti etchem. He recordado para hacer, he recordado para hacer a vosotros. Recordar para hacer. Ahora cuando llegue Rosh Hashanah, el primer día de Rosh Hashanah, leeremos la Torah acerca del nacimiento de Yitzhak. Sabemos que Yitzhak es una promesa. ¿Cómo empieza la perashá del primer día de Rosh Hashanah? Va Hashem, el Todopoderoso, Pakad et Sarah ka'asher amar. Pakad. Pakad es, muchos traducen, visitó a Sara. ¿Qué significa visitar? El verbo visitar es otro verbo en hebreo. Visitar quiere decir hacerse presente para cumplir su palabra. Una cosa es el zoher, que recuerda, pero ese recuerdo puede ser un recuerdo dilatado,
Pero el poked quiere decir un recuerdo activo, ahora, en este momento. Y por eso, en el momento que el profeta anuncia que se acabó el castigo de Bat Zion, de la hija de Zion, que ya no va a haber más galut, Hashem habrá de recordar activamente tu pecado, hija de Edom. Vuelve el concepto de la hija de Edom. Gilá al-Hatotaich quiere decir, ahora quedarán al descubierto tus pecados y obviamente no hay ninguna duda que habrás de pagar por tus pecados. Explica el Radak, Rabbi David Kimchi. Edom fue uno de los principales enemigos de Israel y su odio hacia Israel se continúa todavía de la época de los patriarcas. Estamos en Edom, que son los descendientes de Esaú. Por lo tanto, tenemos al final de este capítulo, ya entramos en el final de la Megilá, gracias a Dios. Tenemos antepuestos a dos hijas, la Bat Zion y Bat Edom. Y obviamente el Bat Edom recibirá ahora su castigo. Y quiere decir, cada uno de sus pecados quedarán al descubierto frente a Bat Zion, a quien ya no habrá más de llevar al exilio. Y por lo tanto, no se refiere solamente a Edom, dice el Radak, sino que Rabbi David Kimchi, sino que se refiere a todas las perversos entre las naciones del mundo, ¿no es cierto? Entonces, el profeta Yeshaya, para que quede más clara la posición del profeta Yirmiyahu, en ese sentido, es en el capítulo 34, el profeta Yeshaya, cuando habla, dice, Katzaf Hashem al kol agoim. El Todopoderoso se encolerizó con todas las naciones. Y después, en la continuación de ese capítulo, habla de la guerra de Hashem contra Edom. Entonces, de una u otra manera, hablamos de un sentido general de las naciones y en particular, obviamente, de Edom. En resumen, nuestra cuarta quiná, nuestro canto de dolor cuarto, habla fundamentalmente, como decíamos, de todo el pánico que sembró la destrucción y los pecados que llevaron a ella. Obviamente, al comienzo hablaba el profeta Yirmiyahu de ese sufrimiento terrible después de la destrucción y el hambre que vino como consecuencia. El hambre fue tan grave, les recuerdo, que afectó a todos los habitantes de la ciudad y obviamente leímos acerca de acciones realmente impensadas, llenas de crueldad. Las madres que amamantaban se tornaron crueles para con sus niños y no les daban no las amamantaban. Inclusive, obviamente, los niños eran cocinados como alimento, lamentablemente. Obviamente, al final de esta quiná se habla de la destrucción del reinado y la conquista del rey Yehudá, de la casa de David, hablando del Mashiach, Ruach HaPenu, ¿se acuerdan? Mashiach Hashem. Sin embargo, dijimos alguna opción. No sabemos de quién se refiere el Mekonen, el que escribe la quiná. Obviamente puede ser Yoshiau y también puede ser el último rey que estuvo en Yehudá, puesto por el rey de Babilonia, llamado Tzidkiyahu, que era el hijo de Yoshiau, o bien puede ser, como dijimos, Gedaliahu ben Ahikam. Estudiamos, obviamente, los motivos por los cuales el autor, el profeta en este caso, dice, llevaron a la destrucción y al exilio, obviamente, y vimos que esa transgresión fue equiparada como si fuera aún más grande que el pecado de Sodoma y Gomorra. Y fundamentalmente ese pecado que dependía, por sobre todas las cosas, de los profetas falsos, no verdaderos, que jamás reprendieron al pueblo. Y en los Kohanim, los sacerdotes que jamás enseñaron al pueblo el camino recto. Y entonces llegaron hasta derramamientos vanos de sangre. Y esto obviamente llevó a que en los altos cielos se decretara el din, el juicio final sobre el pueblo de Israel. También hablamos, obviamente, de cómo en esta quiná
como los reyes, el poder, el empoderamiento de los reyes de Judá llevaba a buscar ayuda a los distintos pueblos del lugar, de los egipcios y los asirios, obviamente, y ponían su acento y su esperanza precisamente en los reyes vecinos, y todos los profetas, obviamente, que se niegan a ese pasaje porque saben que esto proviene de Kadosh Baruj Hu. Y al final, obviamente, entendemos cómo los sufrimientos tan terribles limpiaron definitivamente las transgresiones de Israel y cómo llega ya en este momento la hora de la redención. Tam abonech bat Zion, terminó tu pecado ya, hija de Zion, lo yosif le agrotej, no volverás al exilio. Y con estas palabras de consuelo, obviamente, llega también la contraparte, como el enemigo también debe sufrir a causa de todo ese escenario. Muy bien, la semana próxima entonces llegaremos a la última quina, quiere decir la quinta, que es la que narra un poquito el concepto de el sufrimiento de lo que se llama un concepto muy caro para nosotros, llamado She'erita Pleta, quiere decir los sobrevivientes. Todo lo que se llama She'erita Pleta, a partir de este instante, a nivel bíblico, ha tomado también su definición para lo que es el tiempo futuro, She'erit Apletá, los que sobrevivieron al desastre y la tefila de ellos, obviamente, para que Kadosh Baruj Hu tenga la posibilidad de sentir permanentemente que ese escenario es el escenario de la esperanza que le aguarda al pueblo de Israel una vez que termine su exilio, este exilio de 70 años. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado en este capítulo cuarto. Hemos concluido hoy el cuarto capítulo y la semana que viene, con favor de Dios, esperemos también ya llegar a la conclusión de antes de Rosh Hashanah. Tichle Shana Bekir Elotea, como dicen los Rajamín, que termine el año y con él sus maldiciones. También terminaremos, no una maldición, Megilá Teijá es una Megilá sumamente impactante que nos tiene que ayudar fundamentalmente a aprender a superar y a superarnos, que es parte de la tarea del mes de Elul. Muchas gracias. Mañana estaremos estudiando, con favor de Dios, el Rambam, a la misma hora, a las 5 de la tarde de Israel, ya que tenemos compromisos, gracias a Dios, muchos casamientos, y entonces tratamos de cumplir con todos y a toda hora. Muy bien, el Shur se lo dedicamos a una querida alumna que nos habrá de compartir también la alegría de su casamiento, que está aquí con nosotros, y le deseamos más alto, Tov, a la Kalá, que se llama Camila, ella Tova Mutzlaja, y gracias por dedicarnos tu tiempo en la semana previa a tu casamiento. Que todo sea mamash, alegría, reencuentro y fundamentalmente una excelente construcción. Shavua Tov para todos. Gracias.